Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. La economía mundial crece más de lo previsto. Cientos de detenidos en las protestas anticorrupción en Filipinas. Nuevo giro en la posición de Estados Unidos en Ucrania. Restablecimiento de sanciones a Irán. Sí a la nueva constitución en Guinea-Conakry. Comenzamos este repaso fijándonos en la economía mundial, que creció más de lo previsto en el primer semestre del año, de acuerdo a las estimaciones publicadas esta semana por la OCDE. Este comportamiento se sustentó en buena medida en el adelanto de las compras en respuesta a la subida de los aranceles, la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos y los estímulos fiscales en China. Como resultado, la organización ha aumentado en 3 décimas el crecimiento esperado del PIB mundial en 2025 hasta el 3,2%. El dinamismo será más discreto en los países occidentales. Estados Unidos registrará un crecimiento del 1,8%, es un punto porcentual menos que el año pasado. Por su parte, el PIB de la eurozona aumentará un 1,2%, lastrado por las dificultades que atraviesan Alemania y Francia. Respecto a China, se espera un dinamismo similar al del año pasado, cercano al 5%. La OCDE advierte que los efectos del incremento de los aranceles en la economía real apenas se han materializado todavía. Su impacto se producirá más bien en los próximos meses. En consecuencia, advierte que la economía mundial se desacelerará en 2026, con un crecimiento esperado del 2,9%. Por otro lado, prevé una moderación de la inflación este año en la mayoría de los países, debido al enfriamiento de la actividad económica. Para el conjunto de los países del G20, no hay previsiones a nivel mundial, espera una corrección de casi 3 puntos porcentuales hasta el 3,4%. Nos vamos también a Filipinas, donde se han producido protestas masivas anticorrupción, marcando las mayores manifestaciones desde 2013 y ejerciendo presión sobre la administración. El presidente Ferdinand Bongbong Marcos intenta buscar un equilibrio entre demostrar mano dura contra los alborotadores y mostrar solidaridad con los manifestantes pacíficos. El secretario del Interior y de Gobierno local, Juanito Víctor Honvic Remulla, declaró el 22 de septiembre de 2025 que los alborotadores serían etiquetados como terroristas y que podrían enfrentar cargos por sedición. Aunque las protestas fueron en su mayoría pacíficas, más de 200 personas fueron arrestadas en medio del desorden alrededor de Mendiola, en Manila, y se alega que algunos de ellos planeaban incendiar el Palacio de Malacañán. No obstante, el gobierno, cuya popularidad se está viendo erosionada, se ha comprometido a no dejar que la violencia opaque las quejas legítimas sobre la corrupción, habiendo establecido una comisión independiente el 11 de septiembre para investigar el presunto fraude en proyectos de control de inundaciones a lo largo de la última década. También novedades esta semana en la guerra de Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a cambiar su narrativa en relación al conflicto. Trump afirmó en su red social que Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, dice quizá incluso ir más allá, sin especificar a qué se refería exactamente. Tampoco hizo una referencia explícita a Crimea, región que fue anexionada por Rusia en 2014. Se trata de un giro de 180 grados frente a la postura previa del mandatario, que había expresado de forma reiterada su deseo de que la guerra terminase y había advertido a Kiev de que para ello probablemente tendría que asumir la cesión de parte de su territorio. Trump explicó que su posición había cambiado después de conocer y comprender plenamente la situación militar y económica de Ucrania y de Rusia. Moscú lleva meses haciendo pequeños avances sobre el terreno. En verano, las tropas rusas capturaron el enclave de Chasiv Yar, tras 16 meses de enfrentamientos. Sin embargo, el coste económico y humano de la guerra está comenzando a pesar sobre la economía del país. El crecimiento se ha estancado, los ingresos energéticos han desplomado y el déficit presupuestario está aumentando. De hecho, las autoridades han anunciado el aumento del IVA del 20 al 22% y se esperan posibles recortes del gasto social. El déficit presupuestario de Rusia ha aumentado hasta alcanzar los 50.000 millones de dólares, que supone alrededor del 1,9% del PIB. El cambio de postura del presidente estadounidense ha sido recibido con escepticismo por los líderes europeos, lo que refleja la enorme desconfianza que se tiene en la relación transatlántica. En su anuncio, Trump dejó claro que Kiev podría recuperar su territorio con la ayuda de la Unión Europea. De esta forma, el presidente está transfiriendo a Europa la responsabilidad de la defensa de Ucrania, lo que permite a Washington evadir cualquier responsabilidad en caso de que Kiev no cumpla con el objetivo o se quede sin fondos para ello, con expectativas de que a Europa le resultaría difícil cumplir. Trump también ha pedido a la Unión Europea que detenga las compras de petróleo ruso y que imponga aranceles a China y la India, medidas que Viktor Orbán, aliado de Trump y de Putin en la Unión Europea, ha advertido que bloqueará.
Con este gesto, Trump quiere evitar que la guerra de Ucrania, a la que habitualmente se refiere como la guerra de Biden, se convierta también en su conflicto, tras varios intentos de resolución fallidos. Así pues, muchos temen que el cambio de postura sea más bien un anuncio a la futura desvinculación de Estados Unidos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y todo ello mientras también se tensa la relación con Irán. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó el 26 de septiembre reimponer las sanciones a Irán por incumplir el programa nuclear firmado en 2015. Alemania, Francia y Reino Unido presentaron la propuesta al Consejo, después de que Teherán rechazase las 3 condiciones planteadas el pasado mes de agosto: retomar las negociaciones con Washington, garantizar la seguridad de los 400 kilos de uranio altamente enriquecido que se calcula que tiene en su territorio y permitir el acceso sin restricciones de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica a las instalaciones nucleares de Fordo, Isfahán y Natanz. Las sanciones restablecidas incluyen el embargo de armas y la congelación de activos financieros a empresas y civiles vinculados con el programa nuclear y balístico. Los principales aliados de Irán en el Consejo, China y Rusia, intentaron sin éxito aplazar la reimposición de las medidas punitivas. Ambos países han señalado que no las aplicarán, al considerarlas ilegales. Por su parte, Teherán ha advertido de que si algún país quiere tomar medidas contra Irán, basándose en estas resoluciones ilegales, se enfrentará a una acción recíproca seria. Y de Oriente Medio nos vamos a África porque 4 años después del golpe de Estado con el que el general Mamadi Doumbouya tomó el poder en Guinea, los guineanos han podido votar el borrador de una nueva constitución. El pasado 21 de septiembre se celebró un referéndum acerca de la nueva Carta Magna, en la que ganó el sí con un 90% de las papeletas. Destaca la elevada participación, superior al 86%, pese a la llamada al boicot de la oposición. Con ello, se podrá poner fin al periodo de transición y devolver al país al régimen civil. La oposición guineana ha criticado el referéndum y la nueva constitución. En particular, denuncian que el texto excluye cualquier restricción a que Doumbouya pueda presentarse a la carrera electoral, algo que se espera que haga, pese a haber prometido lo contrario. Apenas unos días después de anunciar el resultado del referéndum, el gobierno ha convocado elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 28 de diciembre. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a la Junta a levantar las prohibiciones a múltiples partidos políticos y medios de comunicación antes de la votación, para garantizar así unas elecciones inclusivas y transparentes. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.